Imagina que estás frente a un televisor, en algún punto de las décadas de 1970, 1980 o 1990. La pantalla se ilumina. Las luces del estudio brillan con esa magia particular que solo la televisión en vivo puede generar. Y entonces escuchas esa voz. Grave, cálida, inconfundible. Gilberto Correa no fue simplemente un presentador de televisión. Fue un fenómeno cultural. Fue el hombre que te anunciaba las candidatas del Miss Venezuela con una solemnidad casi religiosa. Pero hoy, ese hombre que fue adorado por todo un país atraviesa uno de los capítulos más oscuros que un ser humano puede enfrentar. Acompáñanos en este recorrido. Va a ser largo. Va a ser profundo. Porque este hombre, su vida y su legado, lo merecen. Antes de comenzarmos el vídeo, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para recibir más vídeos como este. Vamos al vídeo. El 24 de febrero de 1943, en la ciudad de Maracaibo, en el estado Zulia, Venezuela, nació un niño que con el tiempo llevaría el apodo que él mismo se ganó con trabajo, talento y carisma: el príncipe de la animación venezolana. Su nombre, Gilberto Correa. Maracaibo, esa ciudad del petróleo y el lago, del calor sofocante y la gente apasionada, marcó para siempre el carácter de Gilberto. Los maracuchos son conocidos por su forma directa de hablar, por su sentido del humor particular, por su orgullo regional y por una calidez que se transmite naturalmente. Todo eso quedó grabado en Gilberto desde niño. Esa naturalidad, esa capacidad de conectar con la gente, esa facilidad para hablar y hacerse querer no eran simples dones. Eran el resultado de haber crecido en una ciudad que enseña a sus hijos a expresarse sin timideces. Desde muy joven, Gilberto supo que su lugar estaba en el mundo de la comunicación. No era el tipo de chico que soñaba con ser médico o ingeniero, aunque respetaba esas profesiones. Él soñaba con micrófonos, con cabinas de radio, con estudios de televisión que en aquella época apenas comenzaban a proliferar en Venezuela. Soñaba con hablarle a la gente, con entretener, con hacer que los demás se sintieran bien. Antes de que la televisión lo reclamara, Gilberto Correa hizo sus primeras armas en la radio. Y esta etapa fue fundamental, absolutamente fundamental, para forjar lo que después sería su sello personal. En la radio no hay imagen que te ayude. No hay gestos, no hay sonrisas, no hay trajes elegantes. Solo tienes tu voz. Y tu voz tiene que ser suficiente. Gilberto aprendió en la radio a modular, a crear silencios estratégicos, a dar énfasis en el momento exacto. Aprendió que la voz es un instrumento musical y que, como todo instrumento, requiere práctica, disciplina y sensibilidad. Trabajó en emisoras venezolanas donde fue desarrollando una reputación sólida de profesionalismo y talento. Sus compañeros de esa época recuerdan a un joven disciplinado, siempre puntual, siempre preparado, siempre dispuesto a aprender más. Y fue en la radio donde Gilberto entendió algo que muchos comunicadores tardan décadas en comprender: que la gente no solo escucha lo que dices, sino cómo lo dices. Que el tono importa tanto como el contenido. Que hay formas de hablar que generan confianza, que producen seguridad, que hacen que el oyente o el espectador sienta que está en buenas manos. Y Gilberto tenía ese don de manera natural, aunque también lo cultivó con mucho esfuerzo. Cuando la televisión venezolana comenzó a consolidarse como el medio de comunicación por excelencia del país, Gilberto Correa fue uno de los primeros en hacer la transición de manera exitosa. Y no es casual. Los productores y directivos de televisión buscaban figuras que tuvieran carisma frente a la cámara, que no se paralizaran ante las luces del estudio, que pudieran improvisar cuando la situación lo requería y que conectaran con el público de forma natural. Gilberto tenía todo eso. Su físico imponente, su voz profunda, su elegancia natural y su capacidad de moverse en el escenario con soltura lo convirtieron rápidamente en una figura codiciada. Y fue Venevisión, el canal que marcaría su carrera para siempre, quien apostó más fuerte por él. En Venevisión, Gilberto encontró el hogar profesional que necesitaba. El canal le ofreció oportunidades, le dio exposición, le permitió crecer. Y él respondió con trabajo, entrega y resultados. Poco a poco, su nombre comenzó a resonar en los hogares venezolanos. La gente empezó a reconocerlo, a esperar sus transmisiones, a sentir que cuando Gilberto Correa estaba al frente de algo, ese algo valía la pena verlo. Para entender qué significó Gilberto Correa para Venezuela, hay que entender primero qué significó el Miss Venezuela para el país. En Venezuela, el Miss Venezuela no era simplemente un concurso de belleza.
Era un acontecimiento nacional de primera magnitud. Era el momento en que el país entero se detenía frente al televisor. Las familias se reunían, los vecinos se visitaban, los bares ponían los televisores a todo volumen. Se apostaba, se debatía, se lloraba de emoción. Las candidatas eran seguidas durante semanas con la misma intensidad con que en otros países se sigue una campaña presidencial. Y la noche del certamen era, literalmente, una de las noches más importantes del año. En ese contexto, ser el conductor del Miss Venezuela no era un trabajo más. Era una responsabilidad enorme. Tenías que estar a la altura de la expectativa de millones de personas. Tenías que manejar los nervios, los imprevistos, los momentos de tensión, los errores técnicos, las candidatas que se ponían a llorar, los jurados que tardaban más de lo esperado. Y tenías que hacerlo todo con una elegancia, una fluidez y una naturalidad que hicieran invisible el esfuerzo. Gilberto Correa no solo estuvo a la altura, la sobrepasó. Durante más de 2 décadas, su presencia en el Miss Venezuela fue sinónimo de calidad, de solemnidad, de esa magia especial que hace que un evento televisivo trascienda la pantalla y se convierta en un recuerdo imborrable. Primero junto a Amador Bendayán, su gran compañero de escenario, y luego en solitario, Gilberto convirtió su conducción del certamen en una clase magistral de cómo se debe presentar televisión en vivo. Hay anécdotas que los venezolanos cuentan con cariño todavía hoy. Momentos en que el micrófono falló y Gilberto siguió adelante como si nada, improvisando con una naturalidad que dejaba al público sin saber que algo había salido mal. Momentos en que una candidata se tropezó o se emocionó demasiado, y Gilberto encontró exactamente las palabras justas para convertir ese momento frágil en algo bello. Momentos en que el guión se fue al traste y él navegó sin brújula visible, pero siempre rumbo seguro. Nada dura para siempre. Esa verdad no solo aplica a las personas, sino también a las industrias y a los países. En los años 90, Venezuela comenzó a transformarse de formas que impactaron profundamente a todos, incluido Gilberto Correa. La televisión venezolana cambió, formatos, estilos y contenidos evolucionaron. Los programas de variedades, que durante décadas dominaron la pantalla, empezaron a ceder espacio a nuevas propuestas. La competencia creció, los gustos del público se modificaron y la industria intentó adaptarse, a veces dejando atrás parte de su esencia. Las grandes figuras que habían construido esa televisión fueron quedando en segundo plano. No por falta de talento, sino porque el paradigma había cambiado. La nueva pantalla apostaba por juventud, inmediatez y ritmo. La elegancia que definía a Gilberto empezó a percibirse, en algunos sectores, como algo de otra época. Aún así, no desapareció de inmediato. Siguió trabajando y siendo respetado. Pero su presencia en pantalla fue disminuyendo. El Miss Venezuela continuó con nuevos rostros. Sábado Sensacional también evolucionó. Y aunque el cariño del público seguía intacto, las oportunidades comenzaron a reducirse. Al mismo tiempo, el país atravesaba una crisis creciente. Económica, política y social. Ningún sector quedó al margen, tampoco los medios de comunicación. Las televisoras vieron caer sus ingresos, recortaron presupuestos y redujeron producciones. El entorno que había sostenido la carrera de Gilberto empezó a transformarse rápidamente. Muchos colegas emigraron o se retiraron. Programas emblemáticos desaparecieron o cambiaron por completo. Para alguien que había vivido toda su vida en ese mundo, el impacto fue también personal. En medio de ese contexto, y ya entrando en una etapa de envejecimiento natural, Gilberto enfrentaba un momento de transición. Como muchos venezolanos, sentía que todo a su alrededor cambiaba. Pero en su caso, había un factor adicional: su salud. Antes de hacer pública su enfermedad, hubo un periodo silencioso. Señales sutiles que prefirió guardar para sí. Pequeños temblores que podían atribuirse al cansancio. Movimientos menos ágiles que parecían cosa de la edad. Momentos en los que algo no encajaba, pero nombrarlo lo hacía más real. Para alguien cuya vida dependía del control de su cuerpo y su voz, estas señales debieron ser inquietantes. Un presentador necesita dominio absoluto de su imagen, sus gestos y su expresión. Perder ese control, aunque fuera mínimamente, implicaba una amenaza profunda. Aún así, siguió adelante. Como lo hacen quienes han construido su vida alrededor de una vocación. Como lo hacen quienes no contemplan detenerse. Porque, como dicta una regla no escrita del espectáculo,
el show debe continuar. En diciembre de 2017, Venezuela confirmó lo que muchos sospechaban. Durante una entrevista televisiva, con la serenidad que siempre lo caracterizó, Gilberto Correa reveló que padecía la enfermedad de Parkinson. El momento fue profundamente significativo. Uno de los comunicadores más importantes del país, el hombre que durante décadas contó las historias de otros, hablaba ahora de sí mismo. De algo íntimo, doloroso y vulnerable. Hace como 1 año y pico, y hoy es la primera vez que lo digo en público. Voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para ayudar a las personas que, como yo, estén diagnosticadas de Parkinson. Con esas palabras, no solo hizo público su diagnóstico. Se convirtió en una voz para quienes viven con esta condición. Fue un gesto coherente con toda su trayectoria. Usar su visibilidad para algo más que el entretenimiento. Para dimensionar el impacto de este diagnóstico, es necesario entender qué es realmente el Parkinson. A menudo se reduce a la imagen del temblor en las manos, pero es mucho más complejo. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta el sistema nervioso central. Progresiva significa que avanza con el tiempo, neurodegenerativa, que implica la pérdida gradual de neuronas, especialmente aquellas que producen dopamina, esencial para el control del movimiento. A medida que estas neuronas se deterioran, el cerebro pierde eficiencia para coordinar los movimientos. Aparecen entonces los síntomas más conocidos: temblores en reposo, rigidez muscular, lentitud de movimiento, bradicinesia y problemas de equilibrio. Sin embargo, el Parkinson va más allá de lo motor. Puede afectar el habla, volviendo la voz más débil y monótona, la expresión facial, generando la llamada cara de máscara, y la deglución, provocando dificultades para tragar. En etapas avanzadas, también puede comprometer funciones cognitivas como la memoria y la concentración. En algunos casos, aparece demencia asociada a la enfermedad. A esto se suma una dimensión emocional importante: depresión, ansiedad, alteraciones del sueño y cambios de ánimo, muchas veces ligados a los propios cambios químicos del cerebro. Para alguien como Gilberto Correa, cuya vida giraba en torno a su voz, su presencia y su control escénico, el Parkinson representaba una amenaza directa a su esencia. Tras el diagnóstico, comenzó una etapa de adaptación. Como ocurre en muchos casos, los primeros síntomas fueron leves: temblores y cierta rigidez. En fases iniciales, la enfermedad permite mantener cierta normalidad con apoyo médico. Tratamientos como la levodopa, junto con fisioterapia, ejercicio y terapia del habla, ayudan a controlar los síntomas. Gilberto asumió su tratamiento con compromiso. Quería demostrar que el diagnóstico no era el final, que era posible seguir adelante. Y durante un tiempo, lo logró. Pero el Parkinson avanza. Con el paso del tiempo, los síntomas se intensificaron. Los temblores se volvieron más frecuentes, la rigidez aumentó y, lo más difícil para él, su voz comenzó a debilitarse. Para la mayoría, perder la voz sería un desafío importante. Para Gilberto, fue algo casi existencial. Su voz había sido su sello durante décadas. Era su herramienta, su identidad. Sin ella, se sentía limitado de una forma difícil de describir. El deterioro fue progresivo. Primero disminuyó la proyección. Luego aparecieron dificultades para sostener conversaciones largas. Lo que antes fluía con naturalidad empezó a requerir esfuerzo. Personas cercanas relataron que, en ocasiones, no podía mantener una conversación completa sin fatigarse. El comunicador que dominaba la improvisación ahora enfrentaba limitaciones en lo más básico. Para quienes lo admiraban, fue doloroso presenciarlo. Para él, probablemente, una mezcla de frustración y angustia. Aún así, mantuvo su dignidad. Siguió presente cuando pudo. Siguió siendo él. Más allá de los momentos públicos, el verdadero desafío está en el día a día. Y vivir con Parkinson en Venezuela implicaba una dificultad adicional: el acceso a medicamentos. La levodopa y otros tratamientos son esenciales para controlar los síntomas. Sin ellos, el deterioro es rápido. Con ellos, la calidad de vida mejora significativamente. Pero conseguir estos medicamentos en Venezuela se volvió extremadamente difícil. La escasez afectó incluso a pacientes con visibilidad pública. Hubo periodos en los que Gilberto no pudo acceder a su tratamiento.
En esos momentos, los síntomas empeoraban notablemente y su calidad de vida se veía gravemente afectada. Su familia tuvo que recurrir a múltiples alternativas para conseguir los medicamentos necesarios. Fue una lucha constante. Esta realidad no era exclusiva de él. Muchos venezolanos con enfermedades crónicas enfrentaban lo mismo. Y el hecho de que incluso una figura como Gilberto Correa viviera esta situación reflejaba la magnitud de la crisis. El año 2020 marcó al mundo. La pandemia de COVID-19 llegó sin aviso, paralizó sociedades y dejó millones de víctimas. Para muchos fue una experiencia dura pero superable. Para los más vulnerables, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes, representó una amenaza mucho más grave. Gilberto Correa se encontraba en ese grupo. Llevaba años enfrentando el Parkinson, con un sistema inmune debilitado tanto por la enfermedad como por los tratamientos. Su cuerpo no tenía las mismas defensas que el de una persona sana. Y ocurrió lo inevitable. En 2020, contrajo COVID-19. La noticia generó una preocupación profunda entre quienes lo conocían. En pacientes con Parkinson, el COVID-19 implica riesgos significativamente mayores. El virus no solo afecta el sistema respiratorio, sino que también puede impactar el sistema neurológico, ya comprometido en estos casos. Además, los cuadros graves pueden requerir hospitalización y tratamientos intensivos. Para alguien con múltiples medicamentos, como Gilberto, esto implica un manejo médico complejo y delicado. Logró superar la infección. Pero superar no significó salir indemne. El virus dejó secuelas. Su sistema inmune quedó aún más debilitado y su resistencia física se redujo considerablemente. Uno de los efectos más frecuentes del COVID-19 es el daño respiratorio prolongado. Inflamación pulmonar, fibrosis y reducción de la capacidad respiratoria pueden persistir mucho tiempo después de la infección. En Gilberto, estas secuelas se sumaron a un cuadro ya complejo. El Parkinson puede afectar la respiración debido a la rigidez muscular y problemas de deglución. La combinación de ambas condiciones agravó su estado general. Su movilidad también se vio afectada. El reposo prolongado implicó pérdida de masa muscular y condición física. En el Parkinson, donde el movimiento es clave para mantener la funcionalidad, esta pérdida resulta especialmente difícil de recuperar. La pandemia también trajo aislamiento. Para muchos fue incómodo, para Gilberto, especialmente duro. Diversos estudios señalan que el aislamiento acelera el deterioro en personas con Parkinson. La falta de interacción, actividad y estímulo social impacta directamente en la progresión de la enfermedad. Acostumbrado a una vida pública, rodeado de gente, cámaras y reconocimiento, Gilberto pasó a un entorno silencioso y limitado. El contraste fue drástico. A esto se sumó una sensación más profunda. No solo el encierro, sino la percepción de quedar al margen. La vida continuaba afuera, la televisión, los programas, el espectáculo, pero él ya no formaba parte activa de ese mundo. Como si no fuera suficiente, enfrentó una nueva complicación, una infección bacteriana llamada erisipela, que afectó sus piernas y requirió hospitalización. En personas sanas, esta infección suele tratarse sin mayores problemas. Pero en alguien con un sistema inmune comprometido, puede volverse más agresiva y difícil de controlar. La hospitalización reveló otra dificultad. No pudo recibir el alta hasta conseguir su medicación para el Parkinson. En Venezuela, acceder a estos tratamientos no siempre es inmediato, lo que añade una capa más de complejidad. La situación era crítica. Una infección activa, Parkinson avanzado, secuelas de COVID y la dependencia de medicamentos difíciles de conseguir. Un escenario que expone, con crudeza, la vulnerabilidad de quienes enfrentan enfermedades en medio de un sistema de salud limitado. De todos los episodios que ha vivido Gilberto Correa en los últimos años, hay uno que sacudió a Venezuela con una intensidad especial. Un episodio que va más allá de la enfermedad, más allá de la crisis del país, y entra en el territorio de la traición personal más oscura que puede imaginarse, la del cuidador que abusa del paciente. En 2022, salió a la luz una historia que conmocionó al país entero. La enfermera encargada de cuidar a Gilberto Correa fue denunciada ante las autoridades por presuntamente administrarle medicamentos adulterados en dosis masivamente superiores a las prescritas por sus médicos. Detente un momento y piensa en lo que eso significa. Una persona contratada específicamente para cuidar de alguien vulnerable, alguien enfermo, alguien que depende de su cuidado,
habría estado usándola precisamente contra la persona que se supone que debía proteger. Los detalles que salieron a la luz durante las investigaciones son estremecedores. Según lo determinado por peritos y confirmado en las investigaciones judiciales, a Gilberto Correa se le estaba administrando quetiapina, un antipsicótico que también se usa como sedante y como auxiliar para el sueño, en dosis de hasta 400 miligramos. La dosis médica prescrita era de apenas 25 miligramos. Estamos hablando de que se le administraba 16 veces más medicamento del que sus médicos habían indicado. 16 veces. No es un error de cálculo pequeño. No es una equivocación que podría atribuirse a descuido o confusión. Según los peritos que analizaron el caso, esa cantidad de quetiapina podía inducir a un estado de inconsciencia prolongado. En otras palabras, existía la posibilidad, según los expertos, de que se le estuviera sedando deliberadamente. De que se le estuviera manteniendo en un estado de semi-inconsciencia, alejado de la lucidez, incapaz de comunicarse con claridad, incapaz de pedir ayuda, incapaz de saber lo que le estaba pasando. Antes de que se destapara el escándalo, Gilberto había experimentado un deterioro físico que desconcertaba a quienes lo conocían bien. Su deterioro parecía ir más allá de lo que el Parkinson y el COVID podían explicar por sí solos. Perdía el equilibrio con frecuencia y se caía. Las caídas en personas con Parkinson son comunes, pero la frecuencia e intensidad de las de Gilberto llamaba la atención. Pasaba días enteros dormido o sin lucidez, en un estado que sus seres queridos describían como inquietante. No respondía a estímulos externos de manera normal. Cuando estaba despierto, frecuentemente estaba confundido, desorientado, sin la claridad mental que había caracterizado siempre su pensamiento. Estas señales, que ahora en retrospectiva apuntan de manera directa hacia una intoxicación por sobredosis de medicamentos sedantes, fueron tomadas inicialmente como un deterioro natural de su condición de salud. Y eso es comprensible. Cuando alguien tiene Parkinson avanzado, agravado por COVID y por otras complicaciones, es difícil distinguir entre el deterioro esperado de la enfermedad y el deterioro causado por una intervención externa maliciosa. Más allá del daño físico, que fue considerable, hay una dimensión del daño causado por este tipo de abuso que es más difícil de cuantificar pero no menos real. El daño psicológico de haber sido traicionado por alguien en quien confiabas. Para Gilberto Correa, que había pasado su vida entera en el escenario público, rodeado de personas que lo amaban y que le demostraban ese amor con aplausos y admiración, descubrir que alguien que estaba en su hogar, que se supone que estaba ahí para cuidarlo, lo había estado dañando deliberadamente, debió de ser un golpe de una profundidad difícil de imaginar. La confianza que se deposita en un cuidador cuando uno está enfermo y vulnerable es una de las formas más puras de confianza que existe. Es la confianza que uno tiene cuando no puede cuidarse solo, cuando depende de otro para las funciones más básicas de la vida cotidiana. Traicionar esa confianza es una forma de violencia especialmente cruel. Y sin embargo, incluso en ese contexto, Gilberto Correa no se dejó consumir por la rabia ni por la desesperación. Porque hay algo en este hombre que trasciende las circunstancias. Una fortaleza interior que se ha ido revelando, paradójicamente, en los momentos más oscuros de su vida. En medio de todo lo que estaba atravesando, Gilberto Correa tomó una decisión que dice mucho sobre su carácter: escribir su historia. No solo los años de gloria, no solo las anécdotas divertidas de la televisión, sino todo. Los momentos dorados y los momentos oscuros. La cima y la caída. La enfermedad y la traición. La autobiografía, titulada El Príncipe de la Animación, tiene más de 600 páginas. 600 páginas de vida, de memoria y de reflexión. En ellas, Gilberto cuenta los momentos más emblemáticos de su carrera, las transmisiones del Miss Venezuela, las entrevistas con las grandes estrellas, los recuerdos de Sábado Sensacional. Pero también los episodios más oscuros de su vida personal, incluyendo su enfermedad, las dificultades económicas, la crisis del país y la traición que sufrió dentro de su propio hogar. Escribir esas páginas debió de requerir un esfuerzo enorme. No solo el esfuerzo físico de quien tiene Parkinson y cuyas manos no siempre responden con la facilidad de antes, sino el esfuerzo emocional y psicológico de revivir episodios dolorosos, de poner en palabras experiencias que duelen, de ser honesto sobre vulnerabilidades que, para alguien acostumbrado a la figura pública, implican una exposición profunda. Pero Gilberto lo hizo. Y el libro fue recibido con el mismo cariño y respeto con que los venezolanos siempre lo recibieron a él. Porque en esas páginas hay algo genuino, algo que trasciende la historia de una celebridad y llega a ser la historia de un ser humano que amó su trabajo,
sirvió a su país y enfrentó la adversidad con la frente en alto. Y como si 600 páginas no fueran suficientes, Gilberto anunció que prepara un segundo volumen, con aún más detalles. Porque su historia no ha terminado. Porque hay más que contar. Porque mientras haya algo que decir, Gilberto Correa va a encontrar la forma de decirlo. En los últimos años, las apariciones públicas de Gilberto Correa se han reducido considerablemente. Eso es inevitable dado el estado de su salud. No puede ya mantener el ritmo de trabajo que caracterizó décadas de su vida. No puede aparecer en pantalla con la frecuencia con que lo hacía. Pero cada vez que aparece, algo significativo ocurre. Las redes sociales se llenan de mensajes de amor y de apoyo. Los venezolanos en Venezuela y en la diáspora reaccionan con una emoción que va mucho más allá de la nostalgia por un animador de televisión. Reaccionan con el amor que se le tiene a una persona que fue parte esencial de sus vidas, de su memoria colectiva y de su identidad como venezolanos. Cuando Gilberto Correa aparece, aunque sea brevemente, aunque su voz ya no sea lo que fue, aunque sus movimientos estén limitados, hay algo que sigue siendo absolutamente inconfundible: su presencia. Hay personas que simplemente tienen una presencia que trasciende las circunstancias físicas. Que cuando están en un lugar, ese lugar cambia. Gilberto Correa es una de esas personas. En los momentos más difíciles de su vida, Gilberto Correa no ha estado solo. Su familia ha sido el pilar fundamental sobre el que se ha apoyado. El calor familiar, que él mismo mencionó en aquella primera entrevista donde reveló su diagnóstico, ha sido una constante en su lucha. Muchos colegas del mundo de la televisión venezolana también han demostrado su apoyo. Amigos que lo conocen desde los tiempos de gloria, que recuerdan quién fue en los escenarios, que no permiten que la enfermedad o la adversidad borren la imagen de grandeza que él se ganó con décadas de trabajo. Y hay también el apoyo del público. Ese público venezolano que, incluso en el exilio, incluso disperso por todo el mundo, sigue recordando a Gilberto Correa con el mismo cariño de siempre. Las redes sociales han sido en este sentido un espacio de solidaridad genuina, donde venezolanos de todas las generaciones comparten memorias, expresan gratitud y demuestran que el cariño que el pueblo venezolano le tiene a Gilberto no ha disminuido con el tiempo. Una de las consecuencias positivas que emergió de la visibilidad del caso de Gilberto Correa fue la atención pública sobre el problema del acceso a medicamentos para enfermedades crónicas en Venezuela. Su historia ayudó a visibilizar una situación que afecta a cientos de miles de venezolanos que padecen enfermedades como el Parkinson, el Alzheimer, la diabetes y la hipertensión, y que tienen enormes dificultades para acceder a los medicamentos que necesitan. Gilberto había prometido, en esa primera entrevista de 2017, que iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para ayudar a las personas con Parkinson. Y aunque su enfermedad no le permite el activismo que quizás hubiera querido, su sola historia, su sola presencia, ha contribuido a mantener vivo el debate sobre los derechos de los enfermos en Venezuela. Una de las lecciones más duras que emerge de la historia de Gilberto Correa es que la fama, por grande que sea, no te protege del olvido. Décadas de aplausos, de reconocimiento y de amor popular no son una garantía de que, cuando llegue el momento de la vulnerabilidad, la enfermedad o el ocaso de la vida, vas a estar protegido. Esta es una lección de humildad que todos necesitamos aprender. La salud es frágil. El cuerpo, que nos parece tan nuestro, tan controlable, puede cambiar de un día para otro. Y cuando eso sucede, lo que importa no son los premios ni los reconocimientos, sino la calidad de los sistemas de salud, la red de apoyo familiar y social, el acceso a medicamentos y tratamientos. La historia de Gilberto Correa nos recuerda la importancia de construir esos sistemas de protección, de invertir en salud pública y de cuidar a los más vulnerables. No como caridad, sino como obligación social y como inteligencia colectiva. El episodio del abuso por parte de su cuidadora es también una lección sobre la vulnerabilidad específica de las personas que dependen de cuidadores y la necesidad urgente de sistemas de supervisión y protección. En todo el mundo, el abuso de personas mayores y enfermas por parte de sus cuidadores es un problema más extendido de lo que la mayoría imagina. Los estudios internacionales estiman que una proporción significativa de personas mayores en situación de dependencia han experimentado alguna forma de abuso, ya sea físico, psicológico, financiero o farmacológico. El caso de Gilberto Correa, precisamente porque fue tan público, tan documentado y tan seguido por el país entero, puede ser un catalizador para mejorar los sistemas de supervisión del cuidado de personas vulnerables en Venezuela y más allá. Puede ser la historia que lleve a alguien a prestar más atención a los signos de alarma en un familiar.
Puede ser la historia que lleve a las autoridades a endurecer las regulaciones y los controles sobre el cuidado de personas dependientes. Y finalmente, quizás la lección más hermosa de todas: la resistencia como forma suprema de dignidad. Gilberto Correa, con todo lo que ha enfrentado, con la enfermedad, la traición, el aislamiento y la crisis del país, no se ha rendido. Ha seguido siendo Gilberto. Ha escrito su autobiografía. Ha testificado ante la justicia. Ha aparecido en público cuando ha podido. Ha seguido transmitiendo, con los medios que tiene disponibles, que sigue aquí. Que no ha sido borrado, que era precisamente lo que se intentó hacer. Que la voz puede debilitarse, pero no silenciarse mientras haya algo que decir. Esta resistencia no es heroísmo de película. No es invulnerabilidad. Es algo mucho más humano y mucho más valioso. Es la decisión consciente, tomada cada día, de no permitir que las circunstancias definan quién eres. De seguir siendo tú mismo aunque todo a tu alrededor cambie. Hay algo profundamente significativo en el amor que la diáspora venezolana siente por Gilberto Correa. Millones de venezolanos han abandonado su país en los últimos años, dispersos por todo el mundo, desde Miami hasta Madrid, desde Bogotá hasta Buenos Aires, desde Lima hasta Oporto. Llevan consigo sus recuerdos, su cultura y su identidad. Y en ese inventario de lo que significa ser venezolano que cada migrante lleva consigo, Gilberto Correa ocupa un lugar especial. Porque él es la voz que suena en la memoria de la Venezuela que fue. La voz de las noches de Miss Venezuela, de los sábados de entretenimiento familiar, de esa televisión que, aunque tenía sus problemas, tenía también momentos de genuina calidad y conexión. Cuando en redes sociales aparece una noticia sobre Gilberto, cuando se comparte un vídeo antiguo, cuando alguien escribe sobre él, la respuesta de la diáspora venezolana es inmediata y emotiva. Hay algo en esa respuesta que va más allá del recuerdo de un animador. Es el reconocimiento de que esa figura representa algo que se perdió, que quedó atrás, y que sin embargo sigue siendo parte esencial de quienes son. Hay también una generación de venezolanos más jóvenes, que quizás vieron a Gilberto Correa solo en los últimos años de su carrera activa, o que solo lo conocen a través de los relatos de sus padres y abuelos, que están descubriendo su historia y su legado de primera mano. Para estos jóvenes, la historia de Gilberto Correa es también una historia sobre Venezuela. Sobre lo que Venezuela fue capaz de producir, sobre el nivel de excelencia que su televisión alcanzó, sobre la profundidad del amor que los venezolanos son capaces de sentir por sus figuras culturales. Es una historia que conecta a las generaciones, que tiende puentes entre el pasado y el presente. Y es también una historia sobre lo que Venezuela necesita recuperar: sistemas de salud que funcionen, protección para sus ciudadanos más vulnerables, justicia que actúe con rapidez y eficacia cuando alguien es víctima de abuso. El legado de Gilberto Correa no vive en los archivos de Venevisión ni en las grabaciones de las transmisiones del Miss Venezuela. Vive en la memoria de millones de venezolanos que lo vieron crecer, que lo vieron trabajar, que lo vieron ser exactamente lo que prometió ser desde que tomó ese micrófono por primera vez. Vive en la forma en que sus colegas hablan de él cuando nadie los graba, con un respeto genuino, con una admiración que no tiene nada de calculada. Vive en los mensajes que los venezolanos le escriben en sus redes sociales, en las anécdotas que los padres cuentan a sus hijos, en las conversaciones de los venezolanos que viven lejos y que hablan de él como quien habla de un familiar querido. Ese tipo de legado no se produce por accidente. Se produce por décadas de trabajo honesto, de entrega genuina, de amor al oficio y al público. Gilberto Correa construyó ese legado ladrillo a ladrillo, transmisión a transmisión, noche tras noche de Buenas noches, Venezuela. Estamos llegando al final de este recorrido por la vida de Gilberto Correa. Ha sido un viaje largo, intenso y lleno de contrastes. Hemos viajado desde las calles de Maracaibo, donde creció un niño con sueños de micrófono, hasta los estudios de Venevisión, donde ese niño se convirtió en leyenda. Hemos estado en las grandes noches del Miss Venezuela, en los fines de semana de Sábado Sensacional y en las entrevistas con las estrellas más grandes de la música latinoamericana. Hoy, Gilberto Correa ya no conduce grandes shows. Ya no tiene el micrófono en mano en las noches del Miss Venezuela. Ya no abre los sábados con ese Buenas noches, Venezuela, que era bálsamo para millones. Porque su historia no es solo la historia de un animador de televisión. Es la historia de una época, de un país, de un pueblo que aprendió a soñar frente al televisor y que guarda en su corazón la voz de quien le enseñó que los sueños pueden hacerse presentes, aunque sea por unas horas, en una pantalla. Gilberto Correa, el príncipe de la animación venezolana.
Un hombre que supo ser grande cuando el escenario lo pedía y que ha sabido ser digno cuando la vida lo exige. Una historia que Venezuela merece conocer, recordar y honrar.